¿Qué tal, hermanos en Cristo? Dios les bendiga, el Señor les bendiga. Esta tarde quiero compartirles algo acerca del Evangelio de Cristo. En realidad, ¿qué es el Evangelio de Cristo? Y encontramos, muchas referencias sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Desde los Evangelios, desde el Antiguo Testamento, hablaba de que vendría un Mesías, un Salvador, que vendría nuestro Señor, nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Y vemos esta referencia, una de las referencias que estaba leyendo, está en 1 Corintios 15, del 3 en adelante, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Hermanos, este es el Evangelio de Cristo. O sea, el Evangelio de Cristo está centrado en la muerte y la resurrección de Cristo. El Evangelio de Cristo habla acerca de Cristo, de quién es Cristo. No nos habla acerca de otras cosas que luego se predican, ¿no? Hay otras cosas que luego predican sobre lo que es el Evangelio. Pero habla de la muerte, de la resurrección, y habla desde su nacimiento. O sea, habla de la persona de Cristo, de quién fue y es y seguirá siendo por los siglos nuestro Señor Jesucristo. Y dice conforme a las Escrituras, y que vivió una vida sin mancha, sin pecado. Nos dice Hebreos 7, 26, nos dice que porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. De eso es lo que nos habla el Evangelio, de la persona de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Vivió una vida sin pecado y que tuvo esa muerte, ¿verdad?, de cruz, para que fuéramos justificados, ¿verdad? Una muerte expiatoria, una muerte donde se pudiera ser justificado delante del Padre. Y Él aplicó la justicia del Padre. El Padre Yahweh aplicó la justicia en su Hijo, Jesucristo, para que nosotros fuéramos, es la doctrina que conocemos como la sustitución y la imputación. Lo que debemos de pagar nosotros como pecadores, Cristo lo pagó. Fuimos sustituidos por Él. Él se puso y recibió todo el pecado. Murió, fue sepultado y Dios lo resucitó de entre los muertos. Dice su palabra, lo acabamos de leer. Y Él resucitó al tercer día, subió al cielo, ¿verdad? La gloria de nuestro Padre Yahweh, subió a la presencia del Padre, y Dios le dio la corona también a nuestro Señor Jesucristo. Y Él restauró, que, ¿verdad? Este es nuestro sumo sacerdote. Dice su palabra que abogado tenemos, y es Cristo, el que nos abrirá la puerta algún día para entrar a su gloria, a su lugar donde Él está, a esa ciudad santa, Cristo mismo, porque Él murió y padeció por nosotros. Y nosotros como creyentes estamos esperando su regreso. Él vendrá, ¿verdad? Sin duda, al final de la historia de la humanidad, de este tiempo, ¿verdad? Él regresará, Él establecerá un reino milenial donde vamos a vivir, según sabemos eso. Muchos dicen que ya estamos en el milenio, porque es verdad, Cristo vino desde hace 2000 años y empezó ya
otra etapa, ¿verdad? Donde le llamamos los últimos tiempos, desde que Cristo murió en la cruz y hasta la fecha estamos en el tiempo final para empezar otro tiempo. En su reinado que será manifestado, en su regreso, en su retorno, y que, bueno, el Evangelio está basado precisamente en la muerte y la resurrección y en la persona de Cristo, porque es lo que vemos en la Escritura. Entonces, a veces cuando el predicador sube a hablar y empieza a dar mensajes como testimonios personales, es verdad que, pues sí, son importantes, pero no, el Evangelio no está basado en esos testimonios. O sea, eso no es proclamar el Evangelio. Entonces, a veces también nos venden esa idea de que Dios, un evangelio errado sería también que nos dicen que Dios ama a todas las personas y que Cristo murió por todos y que, ¿verdad? Vamos a recibir incluso que Dios los ama tanto que tiene un plan para nuestra vida maravilloso. A esos te ven. Eso no es, o sea, el evangelio está centrado en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No podemos desviar, o si vas a predicar o vas a compartir una palabra, no puedes decir que un testimonio personal sea el Evangelio de Cristo, porque no lo es, ¿verdad? Vemos en Romanos 6:4 también, a ver si lo tengo por aquí, Romanos 6:4, que nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, en su resurrección. Entonces, en eso está basado el Evangelio en nuestro Señor Jesucristo. No en historias, no en en ofrecimientos, ¿verdad? De que Dios tiene un plan para ti maravilloso y que no todo va a ser bueno y que todo, me refiero en el sentido de que prosperidad y que ven a Cristo y que todo eso no es cierto. Todo cristiano verdadero tiene que padecer, tiene que ser tribulado, tiene que tener una fe probada, hermanos. Y Dios nos va a llevar hasta donde Él crea que necesitamos nosotros para la honra y la gloria de su nombre. Él tiene el control de todo. Pero el Evangelio no es salirse de lo que la palabra de Dios dice. El Evangelio del que nos habla la Biblia, la palabra de Dios, es la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No está basado en otras cosas. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros. Estamos esperando la redención de estos cuerpos. Y la pregunta sería, ¿Dios tiene el poder? Claro que lo tiene. Dios tiene el poder, si es el creador del universo. Ahora, hasta los malos van a resucitar, pero para juicio. Les va a dar otro cuerpo. Por eso es importante recibir el Evangelio, que está basado en la muerte y resurrección. Si tú crees eso de corazón y tú crees que Dios le levantó de los muertos, y tú lo recibes y sí lo crees y lo recibes, porque dices, no, yo ya acepté a Cristo. No, hay que ver si Jesucristo nos acepta a nosotros, mejor dicho. Todos dicen, no, yo ya acepté, yo ya recibí. No, mejor pregúntate si realmente Dios te va a aceptar a ti, miserable, gusano de Jacob, dice la palabra. Entonces, quería compartirles eso, hermanos, de que no nos dejemos llevar. Siempre que un evangelio esté fuera de lo que dice la Biblia, no es un evangelio. El evangelio es proclamar el evangelio, o sea, el verdadero, la muerte, la resurrección de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo para que fuéramos justificados, para que fuéramos justos delante del Padre. De ninguna manera podríamos entrar al reino. Jesucristo dice, yo soy el único camino, la única verdad y la vida. No hay otro camino, hermanos. No hay otra
caminó. Él es el que dividió la historia. Estamos en el 2022, después de Cristo. Nadie vive bajo otra ¿verdad? Otro tiempo, porque Él dividió la historia. Y estamos en ese tiempo. Desde que Él vino, dividió la historia. No estamos, nadie de, ¿verdad? Murió en la cruz, ninguna otra cosa, ningún otro ser, ningún otro ídolo, ninguna otra cosa que tú le pidas y que le digas y que creas que ahí está el camino, es mentira. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Su nombre es Jesucristo. Y si tú no lo recibes, y si te toca la puerta, y si no abres tu corazón y no entra a tu vida, bye bye. No lo digo yo, lo dice su palabra. Que todo aquel que rechaza al Hijo, que todo aquel que niega al Padre, no tiene el Espíritu de Dios, o no lo llama Dios. Pero está basada su palabra el Evangelio verdadero es esa, que Jesucristo murió, ¿verdad? Vivió, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, subió al cielo y de ahí va a volver en el reino para establecer su reino. Cuando Él estaba en la cruz, nuestro Dios estaba entregando el Espíritu. Dijo, consumado es. Todo, la obra, todo el trabajo está terminado. No necesitas más, no necesitamos más que a Cristo. No le puedes agregar Cristo más obras. Sí, no puedes agregar obras y después a Cristo, mejor dicho. Primero es Cristo sobre todas las cosas y después el fruto de tu fe es el resultado de hacer obras. Porque como dice su palabra, la fe sin obras es muerta. Pero tú tienes que tener primero a Cristo. Él ya pagó el precio. Tú ya eres salvado por Cristo, por gracia, por la fe. Pero no le puedes agregar más cosas porque Él ya hizo el trabajo. Ya es suficiente y es por gracia, no por tus obras. Que hagas tantas obras. Eso no. El verdadero evangelio está basado en Cristo solamente. Sola fide, sola escritura. No hay otra cosa. No le agregues. No le pongas cosas más. Los testimonios son buenos, claro, ¿verdad? Pero no es el evangelio. El evangelio está basado, ya lo leímos, lo dijimos. Y solo leí estos 2 textos, 3, pero hay más. Leemos los 4 evangelios y nos damos cuenta de quién es nuestro Dios y Salvador, quién dio su vida para que tú y yo, todo aquel que cree, no vaya a la condenación eterna. Le llaman el infierno, le llaman la Biblia. No sabemos cómo sea eso, pero es un lugar de tormento, un lugar que no va a ser muy agradable. Mejor recibe, cuando te toque la puerta, ábrele la puerta, deja que el Señor entre y que haga su trabajo, que haga su obra. ¿Ok? Que el Señor les bendiga. Gracias.